Buenas noches. En este episodio número 30 les traemos 5 leyendas mexicanas terroríficas. Quizá alguna ya la hayas escuchado. Tal vez alguna de ellas nunca te la habían contado. De lo que estamos seguros es que te provocarán pesadillas esta noche. Pero antes de comenzar, queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o ese armario supuestamente vacío, podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. La primer leyenda es muy conocida dentro del municipio mexicano de Hidalgo, en el estado de Tamaulipas. Existe en este lugar, protegido por los pinos de la Sierra Madre Oriental, un sitio conocido como el Santuario de la Virgen del Chorrito, donde se rinde homenaje a la Virgen de la Gota de Agua. Se supone que hace cientos de años, la susodicha Virgen se apareció debajo de la cascada del Chorrito, esculpida sobre una piedra. Desde entonces, los lugareños hicieron construir una iglesia en su honor, y también es habitual que vayan hasta la cascada a dejarle algunas ofrendas, pues es una imagen muy milagrosa. Hace muchos años una madre del pueblo estaba desesperada por el estado de salud de su hijo. Al niño le habían diagnosticado cáncer y ella no tenía dinero para pagar el costoso tratamiento que debían suministrarle en la ciudad. Una de sus comadres le aconsejó que acudiera a ver a la Virgen y le pidiera un milagro. Eso sí, tenía que darle algo a cambio. La mujer acudió a la cascada y tras pronunciar una oración, le hizo una promesa a la Virgen: si permites que mi hijo recupere la salud, me ocuparé de que se haga monaguillo y se dedique a servir en tu iglesia. Poco tiempo después, milagrosamente, el infante se recobró de su enfermedad. Los médicos se quedaron perplejos al observar que todo rastro de cáncer había desaparecido, sin aparente explicación alguna. Su madre era la más dichosa. Lamentablemente, pasaron las semanas y nunca se acordó de cumplir su promesa. Un buen día, ella y su hijo regresaron a la cascada junto con otros lugareños, pues eran las fiestas locales. A mitad de la celebración, el chiquillo se extravió y todos se organizaron en grupos para ir a buscarlo. Invadida por un mal presentimiento, la madre se dirigió a la gruta bajo la cascada donde habitaba la imagen de la Virgen. Lo que encontró ahí la llenó de asombro y terror. A un lado de la Virgen se hallaba el cuerpo de su hijo, completamente convertido en piedra. No se sabe lo que ocurrió con la mujer después de semejante escena. Lo que sí es que los pobladores de Hidalgo cuentan que lo que pasó con su hijo fue un castigo por no haber cumplido lo que prometió. Y por eso, cuando ellos acuden a la cascada, nunca se olvidan de llevar un obsequio. Recuerden que si les está gustando el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan mucho para seguir trayendo más historias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. La siguiente es una historia conocida como La Llorona. La leyenda de La Llorona es una de las más famosas leyendas mexicanas, que ha dado la vuelta al mundo. Se trata del personaje de una mujer, la cual tiene sus orígenes desde un tiempo en el que México fue establecido, junto a la llegada de los españoles. Se cuenta que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español. La relación se consumó, dando como fruto 3 bellos hijos, a los cuales la madre cuidaba de forma devota, convirtiéndolos en su adoración. Los días seguían corriendo entre mentiras y sombras, manteniéndose escondidos de los demás para disfrutar de su vínculo. La mujer, viendo su familia formada, las necesidades de sus hijos por un padre de tiempo completo, comenzó a pedir que la relación se formalizara. El caballero la esquivaba en toda ocasión, quizá por el temor al qué dirán, siendo él un miembro de la sociedad en sus más altos niveles. Pensaba mucho en la opinión de los demás, y aquel nexo con una indígena
podría afectarle demasiado su estatus. Tras la insistencia de la mujer y la negación del caballero, un tiempo después, el hombre la dejó para casarse con una dama española de alta sociedad. La mujer indígena, al enterarse, dolida por la traición y el engaño, totalmente desesperada, tomó a sus 3 hijos, llevándolos a las orillas del río, abrazándolos fuertemente con el profundo amor que les profesaba, los hundió hasta ahogarlos, para después terminar con su propia vida, al no poder soportar la culpa de los actos cometidos. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la mujer en el río donde esto ocurrió. Hay quienes dicen haberla visto vagando, buscando desesperada, con un profundo grito de dolor y lamento que clama por sus hijos. La culpa no la deja descansar. Su lamento se escucha cerca de la Plaza Mayor. Quienes miran a través de sus ventanas ven una mujer vestida enteramente de blanco, delgada, llamando a sus hijos y que se esfuma en el lago de Texcoco. La siguiente es una leyenda mexicana del año 1835, de la Nueva España, hoy Ciudad de México. Todas las noches al meterse el sol, comenzaba el sereno a iluminar las calles. Su nombre era Pedro, mejor conocido en el municipio como Pedrito. Él era un español que después de la Guerra de Independencia fue de los pocos españoles que decidieron quedarse a vivir en México. Su trabajo principal era iluminar una por una todas las farolas de la comunidad, y también cuidaba las calles de los bandidos. Al percatarse de un asalto o algún delito, accionaba un silbato y gritaba eufóricamente para que los demás serenos acudieran al aviso. Yo era Raúl, hijo de padres españoles y muy amigos del sereno Pedrito. Todas las noches le teníamos preparado un café y galletas de manzana para amenizarle el turno, y en las mañanas nos despertábamos muy temprano para invitarlo al desayuno. Recuerdo muy claro ese terrible acontecimiento. Esa noche vimos a Pedrito como todos los días. Llegó a la casa y le invitamos su café negro, muy cargado como le gustaba a él. Decía que le gustaba estar alerta durante la noche, y más en esos días. Se había desatado una ola de asaltos frecuentemente y muchas personas del municipio temían salir por la noche. Por eso Pedrito estaba muy preocupado, pues él pensaba que quizá detrás de esos misteriosos asaltantes había personas muy cercanas a él. Y después de tomarnos el café y comer las deliciosas galletas de manzana que preparaba mi madre, nos despedimos de Pedrito, quien comenzaría su turno. Le dijimos que lo esperábamos en la mañana para desayunar huevos de gallina con pan de trigo. Al día siguiente me levanté muy temprano para ordeñar la vaca. Mi madre estaba en la granja buscando los huevos entre las gallinas, y mi padre juntaba la leña para encender la fogata. Esa mañana amaneció muy fría. El viento que llegaba quemaba la piel y emitía un zumbido escalofriante. Salí a la calle para observar si venía el sereno. El reloj marcaba las 7 en punto de la mañana. Ya era la hora en la que Pedrito llegaba, y de tanto frío que hacía, me volví a meter a la casa a ponerme un abrigo parisino que me había regalado mi abuelo francés. Por lo general, Pedrito era muy puntual, y al ver que no llegaba, nos preocupaba un poco. Media hora después del tiempo establecido, observé que a lo lejos venía Pedrito, con ese caminar tan característico, lento, encorvado y con la mirada siempre al piso. Me emocioné y le grité a mi madre que fuera preparando la mesa. Sin embargo, conforme se iba acercando, una sensación extraña e incómoda invadía mi cuerpo. Todo parecía normal, excepto porque esta vez Pedrito no venía haciendo su trabajo de las mañanas, que era apagar las farolas, y tampoco venía silbando como lo hacía todos los días. Y de repente, todos los perros de la calle comenzaron a ladrarle eufóricamente, e inclusive Juanito, nuestro labrador, comenzó a gruñir de una manera muy extraña. Yo me molesté con mi perro
pues él nunca le ladraba a Pedrito, todo lo contrario, al verlo siempre corría, moviendo la cola de alegría. Pero esa mañana era muy anormal, y entre más se acercaba a Pedrito el sereno, más miedo y escalofríos me daban, y los perros se volvieron locos. Comenzaron a aullar como lobos y el sonido que surgía era escalofriante. Yo miraba insólito los pasos de Pedrito, que quizá por el nerviosismo imaginaba que venía flotando, y conforme se acercaba, el viento se arreciaba y tumbaba agresivamente las hojas de los árboles. Esta vez Pedrito se miraba diferente. Su actitud al caminar me transmitía un terrible presagio. Me provocaba miedo, tristeza y peligro a la vez. Y fue tanta la sensación negativa e incómoda que sentí, que me metí a la casa antes de que Pedrito llegara hasta mí. Y por la ventana miré cómo Pedrito se pasó de largo y siguió caminando. No lo podía creer. Esa persona definitivamente no era Pedrito. Es más, eso ni siquiera era una persona, era un ente maligno. Y con mucho miedo abrí un poco la puerta y me asomé. Vi con mis propios ojos cómo la figura de Pedrito se esfumó entre el viento y los perros seguían aullando sin parar. Nuestro labrador, con la cola entre las patas, lloraba de miedo escondiéndose debajo de la cama. Mis padres estaban en la cocina esperando a Pedrito para desayunar. Me miraron impactados y me preguntaron preocupados qué es lo que pasaba. Mi rostro pálido, mi mirada perdida y mi cuerpo temblando de miedo me delataban. Traté de explicarles todo lo que acababa de ver con mis propios ojos y se quedaron atónitos. No sabían si creerme o reír. No les parecía coherente lo que yo estaba diciendo. Pasaron las horas y nos enteramos que Pedrito había fallecido en la noche. Al parecer, estaba trabajando normal y un malestar lo hizo regresar a casa. Murió en su cama, sin que nadie pudiera auxiliarlo. Pero lo verdaderamente terrible llegó después. Una desconocida epidemia comenzó a matar a muchas personas, y todos morían de la misma forma que Pedrito. Los mismos síntomas que todos desean sentir: fuertes dolores en el cuerpo y asfixia. Llegué a la conclusión de que esa mañana no era Pedrito, el sereno, lo que vi. Ese día era la muerte, que venía a llevarse a muchas personas más. Existe un relato en un pueblo mexicano, el cual cuenta que habitaba una pareja junto a su niño pequeño. El niño era berrinchudo y grosero, no tenía respeto por sus padres, ni tampoco le gustaba ayudar en las labores de la casa. Cada que se enojaba por algún capricho, destrozaba todo a su alrededor, sin importarle que lo regañaran. La madre, desesperada por no lograr corregirlo, le decía al niño que si seguía teniendo ese mal comportamiento, el cucuy se lo iba a llevar. Sin embargo, esto tampoco logró cambiar la actitud del chico, hasta que una noche, mientras los padres dormían profundamente, la madre logró despertar al escuchar unos fuertes quejidos, provenientes del rincón donde dormía su hijo. Cuando se levantó a investigar, lo que encontró fue algo que la dejó totalmente sin aliento. Una figura espeluznante tapaba con su enorme mano peluda la boca del pequeño, mientras lo cargaba con un brazo. Cuando la mujer reaccionó ante la aterradora escena, comenzó a gritar, lo que ocasionó que el padre se levantara rápido, pero lamentablemente ya había sido demasiado tarde. La criatura había brincado y escapado por la ventana, llevándose con él al niño. Esa fue la última vez que vieron a su hijo. Debido a estas leyendas e historias escalofriantes del Coco, existe una canción de cuna muy escalofriante. Los padres la cantan a aquellos niños que no quieren dormir. Su letra es: duérmase mi niño, duérmase ya, porque viene el coco y te comerá. La siguiente historia se titula La bruja de Tepoztlán. No solo en Europa hay brujas. Según las leyendas mexicanas, estas están más cerca de lo que crees.
Se cuenta que en un pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, habitaba una bruja llamada Estli, que en náhuatl significa sangre. Los habitantes se encerraban muy temprano en la noche, por miedo a toparse con ella. Se decía que llegando la noche, se quitaba sus piernas para ponerse unas de guajolote, se arreglaba el pelo, se subía en una de las escobas hechas con ramas secas y salía volando por las puertas o ventanas. Y al llegar al cerro, se prendía como bola de fuego para comenzar a volar por 2 o 3 horas y acechar a sus víctimas. Ella estaba casada con Tenoch, un hombre que no tenía idea de la criatura que era su mujer. Los habitantes sospechaban de ella, pues cuando la veían pasar, susurraban sobre su extraño comportamiento y peculiar vestimenta. Los rumores llegaron a él, quien al escucharlos, de tantas personas empezó a dudar de su mujer. Ese mismo día llegó a su casa, diciéndole que estaba muy cansado y que solo quería dormir. Ella le contestó que también dormiría, cuando terminara de cocinar un plato de rellena frita, comida que consiste en una especie de tripa rellena de la sangre de vaca. Mi esposa es una bruja. Ya acostado de noche, hizo un agujero a su cobija, por donde espiar a su esposa. Pasando un tiempo, vio cómo cortaba un mechón de su larga cabellera negra que enredó en su pierna, logrando que ésta se desprendiera de su cuerpo. Terminado, ella salió volando con su escoba al cerro. Horrorizado, salió y alarmó a los vecinos corroborando los rumores. El pueblo se armó con antorchas y machetes. Subieron al cerro a buscar a la bruja, encontrándola gracias al llanto de un recién nacido, que había robado y pretendía matar. Tenoch, al ver a su esposa convertido en esa criatura, no dudó en acercarse para atraparla, mientras estaba distraída. Junto con otros 3 hombres lanzaron una red sobre ella, capturándola. La multitud gritaba que la quemaran. Armaron una hoguera, la amarraron a un poste y pidieron que confesara sus pecados, pero ella se negó. Entonces Tenoch dijo a la multitud que le prendieran fuego. Ella pedía piedad, y entre los gritos de desesperación se escuchó la voz de un demonio que decía: «Ven a mí». Después de este suceso, los habitantes evitaban subir al cerro después de las 9 de la noche. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.